Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de polígonos 2. Vamos a hablar de los polígonos regulares. ¿Cuándo un polígono es regular? Cuando es equilátero, o sea, todos sus lados son iguales, equilátero, y cuando es equiángulo a la vez, o sea, sus ángulos internos deben tener la misma medida. Miren, está observando usted, todos miden alfa. Ahí está. Sus ángulos internos son iguales. Y también serán iguales sus ángulos externos. Beta, beta, beta. Aquí también él va a ser beta. Y por aquí también sería beta. Entonces la definición dice que un polígono es regular cuando los lados tienen la misma longitud. Todos miden A, en este caso, todos miden A. Y cuando los ángulos internos son iguales. Y también los externos en forma respectiva. Recordar por el capítulo de polígonos que la suma de un interno y un externo en un mismo vértice es 180. 180. ¿No? Otra cosa importante es que los polígonos regulares tienen centro. Ese es su centro. Ellos tienen centro. Y también poseen entonces ángulo central. ¿Cómo se verifica o cómo se determina un ángulo central? Trazando del centro a dos vértices consecutivos. Ahí está, 1, 2. Este viene a ser el ángulo central, que le vamos a poner C. Ahí está, C. Ángulo central. O C minúscula, mejor con un sombrerito para identificarlo. ¿Ya? Ángulo central. Profe, y si trazo aquí, también vas a hallar otro ángulo central. Ángulo central. Y así podrás graficar más centrales. ¿No? Vamos viendo algunas fórmulas que me van a permitir desarrollar problemas. Ya conociendo lo que es un polígono regular que tenga n lados. ¿Se acuerdan que n era el número de lados? ¿A qué es igual el perímetro? El perímetro 2P se lee perímetro de A, B, C, D, E, F, de este polígono. Será pues el número de lados multiplicado por la longitud de cada lado, que en este caso es A, jóvenes. ¿Ya? Entonces el perímetro es igual al número de lados multiplicado por la longitud de cada lado, por A. N por A nos da el perímetro. ¿A qué es igual la medida de un ángulo interior? ¿Cómo puedo calcular la medida de un ángulo interior, de uno solo? Recuerden que el número de internos es igual al número de lados. Entonces podría hacer esto. Aplicar la suma. ¿Recuerdan la suma de ángulos internos? 180 por n menos 2. Ahí está. Esa es la suma. Pero entre el número de ángulos internos, que es n. ¿Correcto? Y esa es la fórmula para hallar la medida de un ángulo interior, de uno solo, jóvenes, de un solo ángulo interior. Ahora, hay que recordar que la suma de la medida de un interior, más un exterior te sale 180. No vayan a olvidar eso, jóvenes, que les va a servir. Estoy volviendo a repetir. Entonces, la fórmula para hallar ahora la medida de un ángulo exterior es más corta, es más pequeña. Simplemente es 360 entre n, que es el número de lados. N es el número de lados. Ya es 360 sobre n. Entonces, con esta fórmula pueden hallar ustedes el ángulo exterior. Y ya no tendrían que usar ella porque los dos suman 180. Un ejemplo. Si un polígono tiene 6 lados como él, 6 lados se llama hexágono. N valdría 6. Tiene 6 lados, o sea, el número de lados es 6, n vale 6. El ángulo exterior valdría 360 entre 6. ¿Cuánto es 360 entre 6? 60 son los jóvenes. Sería 60. Entonces, si el exterior es 60, el interior es lo que falta para 180. Sería 120. Ya estaría hallado, el ángulo exterior y el interior. No tendrías que aplicar necesariamente esta fórmula. Pero ahí la dejo para que ustedes puedan utilizarla en su momento. También la medida del ángulo central.
¿Cómo se calcula la medida de un ángulo central? La medida de un central es igual que el exterior, es 360 grados entre el número de centrales, que en este caso va a ser n también. Entonces, muchachos, esas son las fórmulas que vamos a utilizar en este capítulo. Recordar qué cosa es ángulo interior, qué cosa es ángulo, quiénes son los ángulos exteriores, a qué es igual el perímetro, porque se va a utilizar también el perímetro, para de esta manera poder resolver los ejes. Problema 1 dice, si el perímetro de un polígono regular es 60 unidades y cada uno de sus lados mide 5 unidades, calcule la suma de las medidas de sus ángulos internos de dicho polígono. Bueno, te están dando el perímetro, ¿no? Mide 60, jóvenes, y te dan la longitud de cada lado. Te piden calcular la suma de las medidas de los ángulos internos. Para poder calcular la suma de ángulos internos necesitas conocer el número de lados. Entonces, piden la suma de las medidas de los ángulos internos. Suma de internos. ¿Cómo se calcula la suma de internos? 180 por el número de lados menos 2. Entonces necesito hallar n. Pero ese n lo voy a hallar con el dato del perímetro. Claro. Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que el perímetro es 60. Pero ¿cómo se calculaba el perímetro, jóvenes? Como el número de lados multiplicado por la medida de cada lado. Pero cada lado dice acá que mide 5. O sea, sería el perímetro va a ser n por a. Pero a vale 5. Sería n por 5 igual a 60. De allí usted puede deducir el número de lados. 60 entre 5 viene a ser 12. Entonces tiene 12 lados. Y si tiene luego 12 lados, puedes reemplazar aquí, en la expresión número 1. Ahí ya. En 1 reemplazamos, jóvenes. Suma de ángulos internos sería 180, y eso está rápido, ¿no? Por 12 menos 2, que es 10. Y 180 por 10 es 1800 grados. Respuesta del ejercicio. Problema número 2. Nos piden calcular el valor de x si los polígonos mostrados son regulares. ¿Ya? O sea, este polígono de 4 lados y este de 5 lados son regulares. En primer lugar, jóvenes, x, ¿qué es? Este ángulo, ¿no? Se puede calcular de dos maneras. Se puede calcular conociendo este ángulo y este ángulo. Y la vuelta tiene que ser 360, ¿no? También hay otra forma más rápida. Si tú te das cuenta, si prolongas tendrías ángulo exterior y ángulo exterior. Para un polígono, ¿cuántos lados tiene este polígono? Para este polígono su número de lados es 4, pues joven. Es 4, es regular, es un cuadrado para ser más exacto. Y para este polígono de aquí, su número de lados, joven, yo no estoy diciendo que su lado mida 5. Su número de lados, n sub 2, es 5, porque tiene 5 lados, ¿ya? Entonces, podemos hallar su ángulo exterior. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a agarrar y voy a prolongar aquí. Yo sé que todo esto es x. Voy a prolongar. X va a ser igual a la suma de dos ángulos exteriores. ¿Cómo así, profe? Sí, miren. Prolonga. Prolongas allí. Y x va a ser igual a la suma de estos dos exteriores, ¿ya? Acá vamos a poner exterior 1 y exterior 2. Eso vendría a ser nuestro x, aquí. X. Entonces, vamos por aquí. X va a ser igual a exterior 1. Exterior 1, ¿cómo se calcula ángulo exterior? 360 entre el número de lados, entre 4, más exterior 2, 360 entre el número de lados. En este caso, ¿cuántos jóvenes? 5, ¿no? Sería 360 entre 5. 360 entre 5. Y dividimos, bueno, 360 entre 4 es 90. 360 entre 4 es 90 y 360 entre 5 es 72, si no me equivoco, ¿no? Entonces acá quedaría 90 y aquí quedaría 72. Y 90 más 72 es 162 grados.
Esa sería una de las formas más rápidas para resolverlo, con ángulo exterior. Bien, problema 3. Calcule X si los polígonos mostrados son regulares. Mire ahora aquí, X está aquí. ¿De acuerdo o no? Ahora, nuevamente, jóvenes, este polígono tiene ¿cuántos lados? N aquí, N1, este polígono 1 tiene 4 lados, ¿sí? 4 lados es un cuadrado. Y este polígono N sub 2 tiene 5. ¿Cómo calculo ahora el valor de X aquí? En primer lugar, en el ejercicio anterior, usted pudo calcular este ángulo con ángulo exterior. Claro que sí. Este ángulo era 162. 162. Ese es el valor de ese ángulo. ¿Recuerdan que lo resolvieron con ángulo exterior? Pero ¿cómo calculo ahora X? Lo que pasa es que los polígonos comparten el lado. Si este lado mide A, este lado también mide A, este lado mide A y mide A. ¿Por qué te han dicho que son regulares? Aquí también. Este lado mide A, el mide A, el mide A y el mide A. Entonces, ¿qué estás verificando con eso? Que aquí tienes un triángulo isósceles, muchachos. Aquí tienes un triángulo isósceles, lados iguales. Entonces este ángulo vendrá a ser también el valor de X. Hay que recordar un poco de triángulos. Y podríamos plantear la suma de ángulos internos. Recuerde cómo se halló este ángulo exterior, ¿no? Lo estoy acoplando a otro problema. Entonces, joven, rápidamente decimos en triángulo AGF. Ajá. ¿Quién, profe? ¿Cuál? Este que es sombreado. La suma de X más X sería 2X más este ángulo que es 162 es igual a 180 grados. De ahí pasas a restar y te queda que 2X es igual a 18. ¿Estamos? Y X sería 9 grados. Respuesta de nuestro ejercicio.